todo el desarrollo de las hojas y también el desarrollo de los pétalos. Son pétalos por ahí un poquito complicados, pero ustedes van a ver cómo con una combinación linda de color y también con un movimiento muy ágil del pincel vamos a resolver estos pétalos que están viendo. Las hojas muy completas, con picaduras, con una nervadura importante y además también con un sinfín de colores para que hagan una buena compañía a estas flores. Entonces, lo primero que vamos a empezar, como casi siempre lo hacemos cuando hacemos un ramo, es con las hojas. Vamos a colocar un verde muy importante, un verde oscuro, en la parte naciente de la hoja, así. En el inicio casi siempre lo hacemos nosotros con verdes bastante oscuros. Ahí está, lo vamos estirando, muy poca materia. Recuerden que para pintar al óleo en pintura decorativa generalmente lo que hacemos es usar muy poca materia. Cuando nosotros vamos al borde, podemos ir con un verde un poquito más claro, para eso le podemos agregar amarillo y además ustedes saben que tiene un borde un poquito dentado, entonces este es el movimiento del pincel para que el borde aparezca con una terminación irregular. Podemos inclusive tomar un poquito más de amarillo, generalmente en la parte más prominente de las hojas, así. Lo estamos ubicando, no cambiamos el pincel porque a veces resulta muy interesante la mezcla de los verdes. Van saliendo verdes claros, verdes más intermedios y también, por supuesto, como siempre, el verde oscuro que nosotros prácticamente en el desarrollo de las hojas tenemos siempre en nuestra paleta. Vamos ubicando de esta manera. Vamos tratando de respetar la nervadura central. La nervadura central es muy importante para el desarrollo de la hoja porque nos marca la dirección. Entonces no lo tenemos que perder nunca de vista. Así vamos colocando los colores y con pinceladas cruzadas, libres, vamos tratando de esfumar todos los valores que tenemos acá en este diseño. ¿Ven? De esta manera vamos completando las hojas. Ustedes saben que las rosas chinas tienen unas hojas muy importantes en tamaño y es bueno entonces que nosotros proporcionalmente lo respetemos. Así, de esta manera, vamos completando el diseño. Ahora vamos a ir a un verde un poquito más oscuro en este área y la parte, como siempre, más saliente y más prominente, nosotros le vamos a colocar el valor más claro para respetar el volumen. Así, de esta manera, entonces, vamos completando la hoja. Los movimientos son muy sueltos. El borde es un borde dentado que ustedes vieron que nosotros con el borde del pincel lo fuimos resolviendo. A medida que nos dirigimos hacia el extremo vamos a entrar en un área de luz y entonces vamos replanteando el primer paso de las hojas. Acuérdense que con este movimiento, con el pincel a cincel, resolvemos el borde de las hojas. Otro detalle muy interesante para el fondo es hacer las hojas fantasmas. Entonces vamos a usar el mismo pincel, pero lo vamos a embeber en trementina para alivianar el color. Entonces vamos haciendo muy liviano un formato de hoja, inclusive podemos ponerle también el verde oscuro y de esta manera, a veces cuando los fondos son demasiado grandes, como en el caso
como este caso, entonces nosotros alivianamos la pintura y hacemos esbozos de hojas, que son los que se llaman hojas fantasmas para completar el fondo. No necesitamos poner tanta materia como lo hicimos en la hoja anterior y fíjense entonces cómo nosotros vamos completando de esta manera. Bien, inclusive podemos poner materia y luego poner trementina nada más. Entonces lo que hacemos es correr y hacer esbozos de hojas. De esta manera es un muy buen recurso para completar fondos. Inclusive ya podemos tonalizar algunas partes con el rosa que vamos a utilizar un poquito más tarde para resolver la parte de la flor. Este rosado lo que hace es integrar todo el diseño. Así que es muy bueno que mientras que vamos desarrollando el trabajo, ustedes vayan tonalizando también las hojas con rosa, también con amarillo, con un verde más seco, y de esta manera entonces siempre con trementina, para que ustedes no se carguen de materia. Solamente en un ramo hay algunas hojas que son protagonistas, pero otras son hojas secundarias que sirven para completar el ramo. Ahora sí, lo que voy a hacer es cambiar de pincel. Me voy a ir a un pincel más grande, siempre de pelo de Marta, fíjense, con un buen borde, y vamos a ir entonces a la resolución de los pétalos de la flor. Vamos a comenzar entonces la parte interna, que es la parte más oscura, y para este primer planteo voy a poner tierra de siena. Si la quiero un poquito más misterioso, un poquito más profundo, puedo tomar tierra de sombra, y de esta manera entonces le voy a dar más profundidad al área, esta parte más oscura de la flor. Así, una vez entonces que tengo planteado este lugar, que es el lugar más sombrío, voy llevando este color también a la parte más oscura de los pétalos y corro la pintura. Recuerden que uno de los trabajos más acertados en pintura decorativa es cuando se hace con poca materia y no recargamos. Entonces ahí ya tenemos resuelta la parte más sombría. Luego vamos al segundo valor del rosado y lo vamos colocando con pinceladas muy sueltas para empezar a definir los primeros pliegues. Tengo también un rosado algo más claro y lo voy poniendo así, de esta manera. Inclusive, como yo tengo que hacer un sombreado y una integración de valores, puedo poner también color blanco. El blanco no va a quedar por mucho tiempo, obviamente, porque cuando yo haga la integración de estos valores se va a mezclar con el resto. Pero igual lo pongo porque a mí me interesa tener áreas de mucha luz. Ahí, las pinceladas tienen que ser muy sueltas y lo importante es también que respeten la dirección de los pétalos. Vamos a ir completando este pétalo, tratando de hacer un buen borde ahí y de poner blanco porque no quiero que el área de luz se pierda. Muy bien, una vez entonces que yo tengo colocado los valores, obviamente no lo puedo dejar así, yo tengo que integrarlo y el movimiento del pincel tienen que ser muy sueltos, es un ida y vuelta, así, de esta manera. Entonces, si bien los valores los integro, van quedando igualmente marcadas las áreas de luz y sombra. Este es el movimiento con pinceladas curvas, sueltas, para hacer el primer replanteo
de estos pétalos que tienen tantos pliegues y que son tan interesantes para pintar. Vamos a hacer este segundo pétalo, que también es un pétalo muy importante, y vean ustedes cómo repetimos prácticamente el proceso y voy colocando siempre con la misma dirección de la pincelada, vamos colocando los valores. Alternamos, obviamente, con rosados más claros, con rosados más oscuros, y ustedes van a continuar con esta pincelada suelta como les expliqué anteriormente. Tanto la definición de las hojas principales como la definición de las hojas fantasmas se repiten en todo el cuadro, como así también el movimiento de los pétalos de la flor y los valores de luz y de sombra. Así que vamos a descansar, a hacer descansar este primer paso, vamos a ir al segundo y ya ven ustedes cómo se repite, como yo les decía, se van repitiendo, todas son hojas fantasmas y también hojas principales. Y los valores de la flor principal también se repite, en este caso, en el pimpollo. Uno de los detalles más importantes que yo les decía en un principio son las tintas y los reflejos. En este caso, por ejemplo, en las hojas es muy interesante volver a acentuar los colores rosados si es que en el primer paso lo hemos perdido. Para hacer las tintas es muy importante usar un gel. Este gel lo que le da al color es transparencia. Entonces lo que hago es cargar mi pincel con el gel, irme al rosado claro, lo cargo también, voy a tomar una hoja cualquiera. Yo quiero que el rosado se refleje, entonces coloco muy poquita materia también, muy poca materia, y luego con el pincel mop, que es este, recuerden que es un pincel muy suave, que son pinceles esfumadores, lo que hago es integrar al fondo lo que serían las tintas y los reflejos de este trabajo. De esta manera ustedes van haciendo las terminaciones. Esta es una flor muy interesante y yo les aconsejo que cuando la planta está en floración, ustedes salgan con la cámara de sacar fotos, porque realmente es una flor muy, muy interesante, digna de que ustedes la saquen fotos con diferentes movimientos de los pétalos y demás. Hay en colores rojos, colores blancos, colores amarillos, realmente muy interesante. Siempre entonces con la pintura muy liviana, puede ser con gel o puede ser con trementina, toman distintos rosados y van haciendo entonces las tintas y los reflejos. Muy bien, ustedes saben de que el diseño queda en producción, saben que nos gusta muchísimo que se comuniquen con nosotros, así que ya vamos a la lista de materiales y espero que se comuniquen prontito.